con el doctor Francisco Marinos, es urgenciólogo y jefe de urgencia, subjefe de urgencia de la Clínica Las Condes. Doctor, usted venía por otro tema, pero en vista de la emergencia, por supuesto, también aprovechamos de preguntarle de esto. Cuando nosotros decimos ya, ponernos a resguardo, no solamente el fuego, el humo puede ser muy tóxico. Sí, efectivamente, Pri, José, Michelle, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder comunicar y mucha fuerza también a toda la gente en la región de Ñuble, Biobío, en la Araucanía. Efectivamente, como decías, el humo puede ser muy tóxico, puede tener características que son muy especiales, especialmente el material particulado y en todas las poblaciones especiales, en pacientes pediátricos, en guaguitas, en pacientes crónicos, respiratorios, pacientes con asma, con EPOC, pacientes también embarazadas, en donde, como decías, Michelle, puede que no veas esta nube negra de humo, pero está provocando una inflamación a nivel pulmonar. Porque también es irritante. Es irritante, tiene efecto también proinflamatorio y es una combustión también incompleta del material, por lo tanto puede tener incluso consecuencias como una intoxicación por monóxido de carbono. Entonces los síntomas pueden ser simples como una irritación ocular, como un poco de carraspeo, un poco de tos, pero también pueden haber cefalea, mareo, vómito, hasta incluso compromiso de conciencia. Así que es muy importante el tema. Estando muy cerca también me imagino que hay riesgo de quemarse la vía aérea con ese calor. Sí, quemarse la vía aérea, y eso cuando nosotros en urgencia recibimos a un paciente proveniente de un incendio, lo primero que miras es si es que hay restos de hollín en la vía aérea, porque esa es una vía aérea que hay que asegurar, es un paciente que hay que intubar para no perder la vía aérea, que se va a estar inflamando por todos estos mecanismos de proinflamatorios. ¿Y eso es por respirar aire caliente? Por respirar humo, el material particulado que tú no ves y por estar cerca a este aumento de temperatura excesivo que estás teniendo. Qué impresionante, por eso es importante el resguardo. Dayan, tú que sigues ahí en una situación muy dramática, pero además las personas ya están expuestas a este humo. Sí. Y por mucho rato. Sí, Priscila, mira, la verdad es que estoy hablando acá con una vecina, con Elizabeth, que vive justamente en una de las casas que está aquí en este sector, y me estaba comentando que falleció una persona, Priscila, cerca acá de una cancha, porque estaba en su vivienda, estaba cerca de las llamas. Y me comenta que falleció un hombre, al parecer, no tengo más antecedentes hasta el minuto, pero habría sido producto justamente de las llamas y la impotencia también de ella, que me comenta de ver cómo esto está consumiendo todo y no poder hacer nada. José Luis, cuéntame. Sí, bueno, la información que tú nos das es trágica, obviamente hay que confirmarla, corroborarla con la autoridad para tener certeza respecto de eso. Sería atroz, lamentable, sería tremendo que ya esto tenga un ribete fatal en ese sentido. Así que bueno, vamos a reportear ese tema, lo vamos a reportear bien para entregar la información 100% oficial respecto de la posibilidad de una víctima fatal. Todo esto es, por supuesto, lo que acaba de decirle una vecina de Dayan, no es información oficial, la vamos a reportear para poder tener ese antecedente más claro. En una información que es muy delicada y que es muy delicada, Dayan, a ver si tú puedes obtener mayor antecedente y, por supuesto, de una fuente oficial que te pueda confirmar eso, y si no, también por parte de las propias autoridades del gobierno, que probablemente ya vayan recopilando esto, que es lo más delicado. Cuando nosotros hablamos precisamente de las casas o de las infraestructuras que puede ser finalmente consumida por el fuego, pero lo más importante en todo esto es la vida, y en eso nosotros estamos enfocados. Por eso insistimos en que cuando se llega a o se obtiene esta alarma de SAE, esta alerta de evacuación, hay que evacuar en ese minuto, no resistirse, porque el fuego avanza tan rápido y el viento, la dirección cambia tan drásticamente que efectivamente pueden ponerse en riesgo las personas, y no solamente las personas, los dueños o quienes están allí de moradores, sino los propios voluntarios, los bomberos, los brigadistas, quienes están también en este proceso de evacuación, porque es una situación sumamente dramática. Dame un segundo, Dayan, mientras tú sigues reporteando. Cuando nosotros hablamos de esta situación, Michelle, efectivamente, mira, quizás la emergencia no da tiempo para la coordinación, y es eso lo que me preocupa, porque aquí a la tarde esta situación se puede hacer mucho más grave. Es muy probable que ocurra, porque nosotros estos incendios los vemos a partir de las 4 o 5 de la tarde. ¿Cómo se coordina? ¿Cómo se hacen las dos cosas? Caminar y mascar chicle. Bueno, lamentablemente nosotros tenemos un sistema de emergencia que precisamente se basa solo en la coordinación. Y aquí se necesita, y lo hemos dicho durante el día, gestión, mando y control, claridad en la línea de autoridad, y por lo tanto se necesita una estructura que se utiliza desde principios de los 70, pero que en Chile no se ha aplicado y que en países desarrollados es, digámoslo en simple, un organigrama
que lo utilizan todos los organismos de emergencia. Por lo tanto, la organización converge rápidamente, no solamente en coordinación, sino que también en mando y la posibilidad de establecer planes que son unificados y por lo tanto todo el sistema genera lo que en teoría el sistema se llama sinergia, ser capaz en el fondo de generar más fuerza que yo genero individualmente. Esa es una debilidad que tenemos y probablemente es algo en lo que deberíamos avanzar. Pero yo creo que hoy día, en este momento, y lo hemos señalado, y quiero poner esto desde un punto de vista del sentido de alerta, en esa zona donde hay humo, podríamos señalar que en este momento estamos en una zona con crisis sanitaria. Porque básicamente está amenazando la vida y la salud de las personas y en ese sentido está un poco lo que tú dices, esa fragmentación. Claro. Por una parte hablamos del incendio, por otra parte la evacuación, pero incluso hoy día no hemos escuchado el hecho de decir, sabe que una zona que está saturada de humo es una zona que está con crisis sanitaria y tomemos medidas como incluso las que tomamos en pandemia. O sea, la gente tiene que salir de ahí, básicamente. O sea, claramente. Y repartir mascarillas, por ejemplo. Pero sí, ya le voy a preguntar sobre eso, doctor. Quiero volver con Dayan Salazar, que continúa allí en el lugar. ¿Desde qué hora que está esta situación así? ¿No ha parado en la noche, Dayan? ¿O se reactivó esta mañana? Mira, la verdad es que la información específica no la tengo. Sé que durante ayer comenzó y que han sido horas bastante álgidas durante también la noche y ahora en la mañana esto continúa. El humo que decían ustedes, negro, el que vemos allá de fondo en las casas, la información que vi vino de una vecina, la verdad es que ella se me acercó bastante complicada, llorando y contando de que una persona al parecer habría fallecido producto de las llamas en una casa cerca de una cancha acá en el sector de Salto, en Tomé. También llegó personal acá del hospital, ¿tu nombre era Yasna? Disculpa, Yanina. Yo sé que estás súper ocupada y con harto trabajo, pero llegaron acá a repartir mascarillas, a ayudar a la gente. Si me puedes contar un poquitito. Más que nada venimos a verificar el estado de nuestros pacientes. Nosotros trabajamos en hospitalización domiciliaria y tenemos muchos pacientes dependientes severos acá que le hacemos operaciones, los visitamos para hacerles sus controles y ahora tenemos que verificar si es que necesitan ayuda de evacuación o si están inestables. Venir a ver el estado general de los pacientes y trasladarlos. Hemos ayudado a embarazadas, niños, máticos, postrados, dependientes severos. Así que tenemos que seguir en esto más. ¿Cuánta gente más o menos han trasladado hasta el momento? ¿Esto partió anoche los traslados o ahora en la mañana? No, ahora en la mañana. Han sido 2 familias que los hemos llevado al albergue de Bellavista. Al albergue de Bellavista. ¿La gente puede acercarse hasta ese lugar entonces? ¿Me puedes dar un poquito más de detalles de eso? Se habilitó el albergue del internado de Bellavista, el colegio Gabriela Mistral y el liceo comercial en el centro de Tomé. ¿Los repetimos por favor? ¿Liceo comercial? Liceo comercial Gabriela Mistral. ¿Ya? El 18 de septiembre y el internado de Bellavista, que es el único internado. ¿Habían visto una emergencia así en esa zona? Son los 3 lugares donde la gente se puede acercar como albergue entonces. Voy a ponerle a subir por si le quieren preguntar algo de manera directa. El otro, por favor, si te lo puedes poner. Porque te está escuchando y te puede hablar. ¿Aló? Hola, muy buena. No, José solamente... Luis de Canal 13 Matinal, estamos en vivo. Hola. Hola, muchas gracias por conversar con nosotros. Se escucha cortado. Sí. Se escucha cortado, si no se escucha muy bien. Solamente para preguntarle si había tenido una emergencia similar en la zona. Avanza un poquito cerca, a ver si nos pueden hacer un poquito más. Ahora sí te escucho, José Luis. Ahora sí, cuéntame. ¿Usted tiene antecedentes? Ahora sí. Que si tiene antecedentes que... Hola. Sí, mira, nosotros somos del hospital de Tomé, somos de un equipo de hospitalización domiciliaria. Ya. Y esto, ustedes están llegando a la zona... En el año 2017 hay antecedentes de los incendios en Dichato. Ya, perfecto. Pero nunca en esa zona. Nunca en esa zona. ¿Tienen antecedentes que hay casas que se hayan quemado? Alrededor de 20. Alrededor de 20. Oiga, alrededor de 20 casas. ¿Y cuántos pacientes han podido evacuar ya? 2 familias completas con niños embarazadas, adultos mayores que los hemos trasladado a los albergues. ¿Qué pasa? Que nosotros nos trasladamos en una camioneta 4x4 que no tiene las condiciones para trasladar a un paciente con dependencia severa. Entonces, en esos casos, solamente nos queda llamar a la ambulancia y poder trasladar a los autovalentes. ¿Y a esas personas dónde se trasladan? A esas personas no... Hay 3 albergues habilitados aquí en Tomé, que es el internado de Bellavista, el colegio Gabriela Mistral, que está en la 18 de septiembre, y el liceo comercial, que está en el centro, a 1 cuadra del hospital de Tomé. El hospital de Tomé también está habilitado, están recepcionando enfermos, gran quemados, asfixiados, crisis asmática.
Claro. Y crisis de pánico también. Claro, y esos son los principales problemas. Muchas gracias, te agradecemos haberte dado el tiempo de conversar con nosotros. Janina, te pasaste. La dejamos para que siga ahí avanzando. Sí, está repartiendo mascarillas, que importante, porque justo estábamos hablando de eso. Sí, pues 11 de la mañana con 21 minutos. Gianfranco Marcone nos puede entregar una actualización de cómo está la situación en la zona, especialmente en Ñuble y Biobío. Sí, bueno, Rep estaba justamente viendo hace un ratito, la Priscila dio la temperatura en Concepción y el termómetro sigue subiendo, claro. Acá el problema es que ya comienzan a regir otras variables que no están dentro de cuando nosotros hacemos un pronóstico meteorológico, que es simplemente el anticiclón, el viento, sino que ahora hay una masa nubosa, una masa de gases de efecto invernadero que actúa de dos maneras. Uno, que impide que la radiación ingrese de la misma manera que ingresa con el cielo despejado. La radiación se puede dispersar, puede absorberla, la puede también reflejar, y también desde la superficie en la que ya ingresó puede generarse un efecto invernadero mayor. Entonces eso probablemente ha hecho de que la temperatura a esta hora ha aumentado. Mira, acá al ladito tenemos la concentración de monóxido de carbono. ¿Es el negro? Ese modelo Windy habla de concentración de monóxido de carbono hasta Santiago. Eso no lo habíamos visto. Toda la zona amarilla, pero acá abajo se fija hay un núcleo negro que justamente desde Ñuble, desde Chillán, pasando por Tomé, Concepción y un poquito más abajo, toda esa isla negra que se ve, habla de una concentración muy pero muy alta de monóxido de carbono, y un poquito lo que hablaba el doctor hace un rato y lo que hablaba Michelle también. Ya, si son las 11:23, ¿cuántos grados hay ahora en Concepción? Mira, estaba justamente revisando, si me das un segundo, te muestro al tiro, estaba revisando varias cosas. Mira, sí, acá porque tengo justamente... hace algunos minutos hablábamos de 30 grados, Gianfranco. Sí, ha subido, claramente ha subido, pero déjame ver cuánto ha subido. 50 kilómetros por hora el viento. De hecho, la temperatura máxima estimada para Concepción era de 33 grados, ya estamos muy cerca, ya estamos casi en 32. Pero muy temprano. Como te digo, muy temprano y muy influenciado también por los incendios que están cercanos. Rachas de viento ya hace un poco más de media hora atrás, 10-50 más o menos, de 50 kilómetros por hora. Por lo tanto, todo eso influye, además sumado a la dirección del viento, a que puedan exacerbarse mucho más y más temprano que lo normal. Eso también llama la atención, porque ya a 10 de la mañana comenzamos con las rachas principales de viento. Siempre las esperamos después de mediodía o cerca de las 3-4 de la tarde, cuando se produce el valor máximo de temperatura. Sí, pero esto influye en el pronóstico. Finalmente, todas estas condiciones influyen en el pronóstico y vamos a ver otras condiciones, doctor. Cuando nosotros vemos esta imagen, el monóxido de carbono que está presente en el ambiente, es sumamente riesgoso eso, porque cuando hablábamos, por ejemplo, con esta funcionaria del hospital, habla de pacientes críticos, asmáticos, de niños, pacientes severos, las mismas embarazadas. Son muchos que están en situación crítica. Sí, y es muy importante la labor que cumple la hospitalización y estos equipos de hospitalización domiciliaria a lo largo del país en la atención médica de estos pacientes. Son pacientes que no se pueden trasladar muchas veces a un hospital, por lo tanto, es el equipo de salud que hace todo el seguimiento diario de ellos, así que es fundamental la labor de ellos. Y el monóxido de carbono, a ver, mira, para explicarlo bien rápido, nosotros para poder respirar y poder vivir, poder entregar todas las funciones de nuestro cuerpo necesitamos oxígeno, ¿ya? Pero cuando hay una combustión incompleta, se va a generar finalmente monóxido de carbono, y el monóxido va a ser 250 veces más afín en el glóbulo rojo a una partícula que es la hemoglobina, y se forma la carboxihemoglobina. En vez de unirse al oxígeno, se une al monóxido, y eso tiene efectos tremendos en el cuerpo, efectos tóxicos y efectos que pueden ser incluso letales. En algunos lados se dicen que es como el asesino silente, porque tú no te das cuenta de los efectos que provoca. Porque hay crisis de personas con asma, por ejemplo, en el hospital, y han tenido que atender a estas personas que incluso pacientes críticos han complicado más su situación. Claro, porque se mezclan muchas cosas. Se mezclan los pacientes que van a descompensar sus patologías de base producto de la irritación del material particulado. Van a ser todos estos pacientes asmáticos que pueden tener un aumento en su dificultad para respirar, que sería lo que nosotros llamamos disnea o sibilancia, que es este ruido al respirar. Y también van a estar todas las otras características o signos como la cefalea o el dolor de cabeza, los vómitos, que son de los efectos de estos gases que no estamos viendo. Pero hay una irritación de la vía aérea, una descompensación de todos estos pacientes con patología crónica que necesitan aporte de oxígeno, y también de aquellos que pueden tener esta intoxicación por los gases, que también el tratamiento es con oxígeno, cámara hiperbárica en algunos casos extremos, pero es muy importante, como decía, la acción entre todos los sectores, y lo principal, tienen que salir de estos lugares porque hay que cuidar la vida, eso es lo principal. Quizás no esperar la alerta que nos dé la autoridad, porque cuando nos da la alerta hay que salir sí o sí, pero quizás si tenemos un adulto mayor, empezar a preparar las cosas y acercarnos donde un familiar o alejarnos del riesgo. Dayan, ¿cómo se ve la